En agosto daremos comienzo a otro ciclo, seguiremos con otro seminario que ya a la brevedad recibirán la información. Así que hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la colega y compañera de escuela Isabel Paz. Tenés la palabra, Isabel. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en esta presentación. Es un gusto para mí compartir esta instancia del Seminario Anual de Escuela con colegas y amigos de la Escuela Freudiana de Montevideo y amigos y colegas de otras escuelas, como Enrique Tenenbaum, y también con, con diferentes participantes de esta instancia. Yo voy a comenzar esta presentación con un videíto que les quiero mostrar al inicio, para luego tomar algunas cuestiones de ese video que tienen que ver con el texto que voy a presentar. Voy a comenzar por compartir esa pantalla. ¿Está compartiendo ahí? Sí. Está. Bueno. No sé cómo hacer. No sé cómo hacer. Se puede leer. ¿Sí? Ponelo de nuevo, Isabel. Sí. ¿Se escucha ahora? Sí, y ahora sí. Bueno, lo pongo de nuevo. Sí. Era por los auriculares. Subí el volumen. Del otro lado, Isabel. Ahí. No, al revés. Ay, no sé cómo... ¿Cómo parar? No, acá. Stop. Ya está, ¿no? Sí. ¿Dejó de compartir? Dejó de compartir. Ay, no. Perdón, Ay, no. Bueno, disculpen, pero la cuestión de la tecnología todavía no la domino absolutamente. Bueno, quería presentarles, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto.
Quería presentarles ese videíto para, bueno, para trabajar a partir de ahí algunas cuestiones que, bueno, que les voy a leer y vemos cómo podemos, bueno, cómo lo relaciono y cuáles son las preguntas que me surgen a partir de este video que acabamos de ver. Bueno, la sexualidad en el ser humano corre por los desfiladeros del significante. Ahora, ¿cómo se funda la sexualidad en el hablante ser? ¿Viene dada por la biología? ¿Tiene que ver con el instinto, como pretendieron los post-freudianos afirmar un desarrollo de la sexualidad del individuo que culminaría en la prevalencia de la genitalidad como meta a alcanzar? Desde ya les digo que el ser humano, por el solo hecho de hablar, pierde la relación al instinto. ¿Y cómo se funda entonces la sexualidad en el hablante ser? Lacan, en el seminario 18, de un discurso que no fuera del semblant, se pregunta, cito, ¿qué quiere decir el mantenimiento en el discurso analítico de este mito residual llamado el mito de Edipo? Sabe Dios por qué, que es de hecho el de Tótem y Tabú, donde se inscribe el mito enteramente inventado por Freud, el del padre primordial, por cuanto goza de todas las mujeres. Y responde, debemos interrogar esto un poco más allá, desde la lógica, desde lo escrito. Esto es lo que dice Lacan en el seminario 18. Los invito a apreciar en esta frase cómo Lacan pretende dar un estatuto lógico al complejo de Edipo, proponiendo un pasaje del mito a la lógica expresada en los cuantificadores de la sexualidad en el seminario 20, en Ancor, hasta llegar a delimitar una especificidad nombrada como función nominante del padre en el seminario 22 en RSI. Seminarios que trabajamos durante 2 ciclos de nuestro seminario anual de escuela. Podemos afirmar que el psicoanálisis camina en 2 piernas, una en la lógica y la otra es una retórica. El tema de la escritura en Lacan recorre su obra desde el principio hasta el final. La escritura lógica de la sexuación llama necesariamente a los 3 tiempos de la metáfora paterna y al complejo de Edipo tal como Freud lo escribiera en los años 20 y reescribiera en su Moisés y el monoteísmo. En Freud, la aparición de lo real de la adolescencia es lo que verifica las adquisiciones de la sexualidad infantil. La vida trae aparejada la reproducción sexuada, que implica que el que aporta las semillas muere y vive la progenitura, vive el resultado, el fruto, la descendencia. La introducción de la diferencia sexual introduce en lo real de la muerte. Y para los seres que hablan, el símbolo de la reproducción sexual es el falo. El falo como significación hace aparecer el agujero real de lo real. Freud afirmó que en el núcleo real del inconsciente se hallan sexualidad y muerte. Lacan, en su texto de la significación del falo, en los escritos, apunta a la significación de una falta, allí donde dice textualmente que el significante del falo es el significante que nombra la falta en el gran otro. En el video que les pasé podemos apreciar cómo se pone de manifiesto la teoría que fundamenta que la subjetividad se funda en la relación al gran otro, al campo del lenguaje y a la función de la palabra. Y además, lo sorprendente es lo temprano que se produce, básicamente en los 2 primeros años de vida, y luego tiene que resignificarse una y otra vez
en la relación a ese otro significativo del cual el sujeto extraerá un rasgo unario cada vez si todo va bien. Para esto es central el concepto de estructura del sujeto, a partir de las formulaciones que hace el psicoanálisis acerca de la fundación de la estructura del psiquismo en el ser humano. Puntualmente, los conceptos teóricos desarrollados por Freud y por Lacan, donde Lacan formaliza cómo es que un viviente, un mero mamífero superior, que a diferencia del animal, nace al mundo como objeto del otro, y éste llega a devenir sujeto, valiéndose de las tres identificaciones que Lacan encuentra leyendo a Freud. Como les decía anteriormente, la estructura del sujeto se efectúa en la relación al otro, fundada en una lógica que subraya el factor temporal. Sincrónica en el otro, ingresa en el niño de forma diacrónica en los tiempos de las tres identificaciones propuestas por Freud, que corresponden en Lacan a tiempos lógicos y topológicos de los tres registros de la estructura del lenguaje real, simbólico e imaginario. Son tres categorías o dimensiones del hablante ser que Lacan trabaja a lo largo de sus seminarios desde el año 1953 y que finalmente enlaza en la teoría del nudo Borromeo, fuertemente enraizado en la experiencia analítica y el discurso que la soporta. Recurre a la topología de los nudos para fundamentar y dice: no he encontrado más que una única manera de darles a estos tres términos, real, simbólico e imaginario, común medida más que anudarlos en este nudo Borromeo. Se propone interrogar la estructura necesitada por Freud por medio de este nudo y sostiene que es de la experiencia analítica que él da cuenta y es en eso que está su valor. Afirma que no hay consistencia que no se soporte del nudo. Es en eso que por el nudo se impone la idea misma de real. Lo real está caracterizado por anudarse, aunque ese nudo hay que hacerlo. La condición del nudo Borromeo es que no puede haber entre las cuerdas interpenetración. Los nudos se apoyan unos en el otro, pero no se interpenetran. La interpenetración en el nudo equivale al accidente forclusivo del nombre del padre. Si un nudo es Borromeo, es porque ninguno de sus redondeles interpenetra el agujero del otro. Esto es fundamental. A partir de RCI, Lacan plantea que no hay prevalencia ni de lo simbólico, ni de lo real, ni de lo imaginario, sino que el sujeto está triplemente determinado por las tres cuerdas. Cada cuerda tiene su agujero y plantea además que cada una de ellas presentan tres formas de nombre del padre: lo imaginario, lo simbólico y lo real, y es en esos nombres mismos que se sostiene el nudo. Lacan nos remite en este punto a las tres identificaciones propuestas por Freud, tema que desarrollaré a continuación. Incorporación del lenguaje por identificación. ¿Cómo el lenguaje se vuelve simbólico? Cuando Claude Lévi-Strauss en 1949 investigó los aborígenes australianos y a otras tribus amazónicas, encontró que vivían en las condiciones culturales del Paleolítico inferior, es decir, como talladores de piedra, recolectores y cazadores sin escritura formal. Asimismo descubre algunas invariantes de estructura que son válidas para cualquier hablante de cualquier nivel de desarrollo, ya que por el mero hecho de utilizar el lenguaje hablado, estos poseen una complicada trama de prohibiciones y prescripciones de vínculos matrimoniales. Estas estructuras elementales tienen
efecto en los sujetos de la cultura y se transmiten no teniendo necesidad de enseñanza de generación en generación. Por su parte, Saussure asegura que en la lengua se produce una combinatoria de oposición y diferencias que conforman el signo lingüístico. El mismo está compuesto por significante y significado. En este aspecto, el autor encuentra un panorama estructuralmente homeomorfo a las estructuras elementales de parentesco. Es así que nos encontramos ante una elipse cerrada y al mismo tiempo compuesta, que dará permiso a la Escuela de Praga para su descomposición y a su vez permitirá que prime el significante. Tomando estas referencias, podemos subrayar en Lacan la importancia de la estructura del sujeto, planteando que la misma es un devenir donde es posible que haya o no haya escritura del lenguaje, lo cual equivale a afirmar que no siempre el lenguaje deviene simbólico, sino que solo lo hace cuando se incorpora por identificación. Pero nos advierte que en este devenir pueden y suelen ocurrir fallos de escritura. Es interesante esta referencia al movimiento complejo de la identificación para que el lenguaje pase a ser simbólico. Este aspecto involucra la sincronía y la diacronía. En este sentido, me ha surgido una pregunta en todo este tiempo en el que vengo trabajando con estos conceptos, y es si podemos decir que un sujeto muy bien estructurado va haciendo al mismo tiempo primera, segunda y tercera identificación, es decir, que va escribiendo al mismo tiempo las letras que precisa para conformar su estructura. Esa es una pregunta. Respondo que esto no siempre sucede, por lo tanto no podemos afirmar que la estructura entra o no entra de un solo golpe de forma sincrónica. Lo que sí debe suceder es que se presente de forma sincrónica en el gran otro primordial, en este caso la madre o quien cumpla esa función de madre, y que en el infans se produzca de forma diacrónica. En este sentido, podemos afirmar que la idea de estructura estática implica la creencia idealista del autodespliegue de una estructura que estaría ya allí en el lenguaje para ser tomada o dejada. Esta estática bien ordenada puede valer para la lingüística en sus albores, la antropología y quizás cierta lógica matemática, pero no para el psicoanálisis. Proponemos una estructura del devenir, del advenir, que no implica génesis, sino despliegue, según una frágil composición de determinaciones y contingencias estocásticas absolutamente imprevisibles. Para fundamentar cómo se produce la entrada en la estructura del sujeto por identificación, Lacan recurre a dos mitos utilizados por Freud: el mito del padre de la horda primitiva, inventado por Freud, y el mito del complejo de Edipo. A continuación desarrollaré cómo se articulan estos mitos en los complejos movimientos de las identificaciones que dan lugar a que el lenguaje pase a ser simbólico, es decir, que pase al orden de lo escrito. La identificación en Freud es la operación en virtud de la cual se constituye el sujeto humano. Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, designa tres identificaciones constitutivas. La primera, previa a toda relación de objeto, es una incorporación canibalística del otro, paterno, basada en el amor. La segunda, edípica, es un trazo o rasgo unario único del otro que devendrá emblema. Y la tercera, o histérica, remite a aquel objeto imaginario que al otro lo conmueve, descripta también como identificación al deseo del otro. La identificación consiste en identificar algo y tomar de ese algo un trazo, que una vez apropiado hace cambiar radicalmente la estructura de quien lo toma. Apropiarse de un trazo del otro está en relación al concepto de letra introducido por Lacan en el Seminario sobre la Identificación.
donde sostiene que la letra es efecto de significante. La cuestión es cómo se produce la letra como efecto de significante en el sujeto de la estructura. Para que se pueda realizar el movimiento complejo de la identificación, es decir, para que el lenguaje pase a ser simbólico, es preciso el advenimiento de la letra. Identificarse con un otro implica de ese otro tomar un significante, forcluir su sentido, incorporarlo como paso de sense, paso de sentido, escribiéndolo como letra y, entre tanto, dejar de cantar lo que no resulta del otro identificable, el objeto A. Lacan, al final de su obra, recurre a la reversión tórica para obtener la mostración del acto identificatorio. Aclarará hasta dónde ésta envuelve el cambio radical de agujeros. De esta forma, al revertirse el toro, la figura topológica utilizada por Lacan, lo que era su alma pasa a ser el agujero central del trique o toro revertido, que entonces es figura topológica del sujeto que acaba de advenir. Y el agujero central del toro es el alma del trique obtenido. Por lo tanto, la identificación involucra una adquisición subjetiva de la escritura, no una copia trivial, y su resto no identificable, el objeto A, lo extranjero, que hará que el otro sea siempre otro, ni domesticable, ni colonizable, ni absorbible por entero. Para que el lenguaje sea incorporado y se produzca un sujeto hablante allí donde había un infans, debe de ocurrir un pasaje por lo escrito. Por eso, donde había soma, es necesario que advenga cuerpo, y lo que era lenguaje advenga simbólico, y por lo tanto escriturable. Esta incorporación del lenguaje debe producirse, como dije, por identificación. De lo contrario, la estructura del sujeto no advendrá y estaremos frente a los casos graves que se presentan en la clínica, como por ejemplo autismos y psicosis. Lacan plantea que toda identificación reposa siempre sobre el rasgo unario, pero llega hasta el límite su investigación considerando el momento de la identificación primaria como inefable, indatable y exclusivamente mítica. Silvia Amigo investiga sobre aquello que en Freud llama primario u originario y que Lacan denomina tiempo mítico y afirma que la identificación con el momento en que se funda el inconsciente con la represión originaria. La autora expresa que la identificación primaria es desdoblable en dos tiempos. El momento de la represión primaria es solidario con el de la identificación primaria, en la medida en que la Urvertragung borra para siempre la huella del engullimiento deseado por la madre sobre su chico. Este borramiento constituye el nódulo del inconsciente, desde donde nada sabría retornar. La identificación primaria comienza con el ingreso del niño en el orden del signo y concluye con el ingreso en la lógica del significante. Ay, disculpen, pero perdí el texto. Disculpen un segundito que se me fue.
Bueno, retomo. La observación del bebé en el primer año de vida nos brinda elementos para fundamentar la constitución del sujeto en el campo del otro. Como se plantea a lo largo del presente trabajo, esta constitución se realiza por identificación. Es así que nos serviremos de la observación del bebé en sus primeros meses para aproximarnos al tiempo cronológico en que se producen estas operaciones de estructuración subjetiva, sin pretender realizar una cronología exhaustiva del desarrollo evolutivo del psiquismo en el bebé, que no creemos que sea posible. Sostenemos que los tiempos lógicos de la efectuación de la estructura van acompasados de los tiempos cronológicos del desarrollo del infans. Estas operaciones fundantes deben producirse a tiempo. Si no se producen a tiempo, bueno, acontecen las patologías como lo mencioné anteriormente. Spitz, a partir de su observación de los bebés, trabajó sobre la importancia de la sonrisa social como primer organizador de la vida psíquica. Sostiene que ésta debía presentarse alrededor del tercer mes. Sin embargo, no todos los bebés acceden a dicho organizador, solo pueden hacerlo aquellos que sienten que pertenecen a la raza humana porque le hacen falta a alguien. Al sonreír ante un rostro o ante el dibujo de un rostro, el bebé demuestra que reconoce la Gestalt humana, que reconoce a sus iguales. Podemos decir entonces que ha entrado en el orden del signo, significando algo para alguien. Un signo es lo que significa algo para alguien. En la relación de la madre y el bebé, se puede afirmar que significar algo para alguien debería equivaler a significar el falo para la madre. Lograr esta entrada en la estructura, en la ecuación fálica, sella para el niño un ingreso en el orden del signo que implica un ahuecamiento del soma, haciéndolo cuerpo y dando inicio a la actividad pulsional. Este ingreso en el orden del signo introduce el primer incorporal de la estructura. La entrada en el orden del signo ingresa al niño en el esbozo de la primera identificación. Se crea el cuerpo por corpsificación del soma. Se inicia la erotización de los bordes del cuerpo, puntapié inicial del lanzamiento de la función. Corpse es un término inglés que significa cadáver, y Lacan lo utiliza en el texto de radiofonía, utiliza este neologismo refiriéndose con él al efecto de cadaverización, mortificación, que la incidencia del significante produce en el organismo. Es absolutamente fundamental que para que el niño entre en el orden del signo, que signifique algo para alguien, en este caso para la madre. La creación del objeto en tanto faltante es solidaria con el ingreso del significante. La falta en el campo del otro aparece en la medida en que el otro apetece. Entonces algo le falta y desiste de su apetito, acto de amor, lo que confirma que algo continúa faltándole. Esta sería la paradoja fundante de la entrada en la estructura. En este punto veremos cómo entra a trallar el recurso al mito del padre de la horda primitiva, mencionado anteriormente por Freud. Freud, quien en un principio había señalado la importancia del padre edípico, se ve obligado a llevar a la función del padre más atrás, hacia el tiempo del inicio mismo de la condición humana. El padre edípico es pacificador y normativo. Su poder metafórico es balsámico y tranquilizador del potencialmente caótico mundo de la dupla madre-niño. Pero la clínica le mostraba incesantemente otra cara del padre, que obligó al maestro a introducir al padre terrible, amo del goce y operador irrestricto de la castración de los hijos.
Este padre de la horda, gozador de todas las mujeres, container absoluto del todo del goce, hubo de ser asesinado y comido en un solemne ritual, un banquete totémico. Asesinado su goce absoluto, se puso fuera de juego, tragado el fragmento de su fuerte cuerpo devino ley sobre la distribución del goce. El horror de ese asesinato, es decir, tanto su acto como su rechazo, constituye la entrada en la estructura del sujeto. En Moisés y la religión monoteísta, Freud vuelve sobre este asesinato fundacional, refiriéndolo en este momento histórico a la persona de Moisés, fundando el horror a ese segundo crimen, la religión monoteísta. Para Freud, el origen no podría constituirse sin una transgresión. No se podría fundar la ley, cuyo primer mandamiento es no matarás, sin un asesinato fundacional. De ahí que Freud afirme que un asesinato equivale a un incesto. Por ello, el engullimiento equivale tanto a la entrada incestuosa del niño, todo en el seno de la madre, como a la parricida comida totémica. Retomando la identificación primaria, una vez que la madre ha cedido su apetito, podrá aparecer en escena el deseo de la madre, dado que ya no se tratará de lo compacto de su goce. Este viraje hacia el vaciamiento del otro como receptáculo de puro goce es crucial para que se constituya como lugar de inscripción del niño como sujeto. Esta inscripción no se constituye de una vez y para siempre, sino que requiere de sucesivos pasajes una y otra vez para que quede a cuenta del sujeto. La operación de la identificación primaria puntúa el deseo de la madre y lo hace apto para ser metaforizado por el nombre del padre. Si en la madre resuena la voz del padre, la madre nomina a este niño cuando se dirige a él, aunque no lo llame por su nombre. Lacan recurre al célebre apólogo de la madre cocodrilo que convoca a su hijo como mera sutura de la falta fálica. Y Lacan dice en el seminario 17, el papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferentes. Siempre produce estragos. Es estar dentro de la boca de un cocodrilo. Eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre. Entonces trataré de explicar que había algo tranquilizador. Hay un palo de piedra, por supuesto, que está ahí en potencia en la boca y eso la contiene, la traba. Es lo que se llama el falo. Es el falo, es el palo que te protege. Si de repente eso se cierra. Fin de la cita del seminario 17. Pero como recordatorio de que esa convocatoria se hace en nombre del padre, el apetito materno se detiene y se produce un viraje decisivo. No será la madre quien trague al niño, sino que será el niño quien trague al padre muerto. Ese engullimiento cambia totalmente en su esencia al niño, quien adopta de ahí en más el carácter de ser él mismo el muerto. El niño se encuentra recién allí con el falo, significante puro, muerto a la pura vida. Ahora el lenguaje es interior al niño, lo marca desde dentro, le hace traza. Entonces, el falo, actuando como palo que en la boca del cocodrilo impide el engullimiento, es importante que no olvidemos que si el cocodrilo no hubiera tenido ganas de devorar, no se habría podido establecer el encaje del niño en sus fauces, encaje precioso para entrar en la estructura. Pero ¿qué hace que un cocodrilo decida alojar en sus fauces a una presa para no comérsela?
según Freud, es el amor al padre que opera en la estructura de la madre. Allí donde la madre desiste de tragar al niño, es él, el niño, quien se encuentra habilitado para tragar él la función del padre muerto. Operante desde la madre. Negarse a comer es mortificar un apetito vital por amor al niño, porque el niño está inmerso en el circuito del amor al padre, la madre detiene el decurso libre de la vida y acepta al chico como muerto para su goce. A la vez, el niño succiona y traga al padre muerto. Esa absorción del padre muerto mortifica el soma del bebé, que lo incorpora y lo hace corpse, como habíamos dicho anteriormente, cadáver somático fuera de juego para el psiquismo. Recién entonces podrá aparecer la noción de cuerpo. La identificación con la imagen especular es un punto de cierre de la primera identificación. Y es posible a raíz de que el niño pueda identificar quién es su madre. Esta, en el mismo acto en que habilita al niño a identificarse con el padre muerto, a su tiempo le permite identificarse imaginariamente por primera vez a la imagen imaginaria que se forma en el fondo del espejo plano. Es la entrada al estadio del espejo conceptualizada por Lacan en 1936. Para que la madre pueda ponerse en la función del espejo plano, esto es, permitirle al niño identificarse imaginariamente con la imagen imaginaria que le devuelve, debe producirse la juntura de la falta fálica y del nombre del padre en la madre. De esta forma, el niño se ofrecerá como sutura de este agujero del otro, numerificado, cifrado 0, con el uno único que será su yo ideal. Una condición fundamental es que no debe ni puede suturarlo sin resto. Esto es, que no entra en el espejo, es precisamente el A. Esto que no entra en el espejo es bajo. ¿Bajó? Ah, perdón. Ahí. Ahí, ahora sí, ¿se escucha mejor? Bueno, les decía que, esperen que me perdí. Bueno, para que la madre pueda ponerse en la función del espejo plano, esto es, permitirle al niño identificarse imaginariamente con la imagen imaginaria que le devuelve, debe producirse la juntura de la falta fálica y del nombre del padre en la madre. De esta forma, el niño todo se ofrecerá como sutura de ese agujero del otro, numerificado, cifrado, 0, con el uno único que será su yo ideal. Una condición fundamental es que no debe ni puede suturarlo sin resto. Ese resto que no entra en el espejo es precisamente el A que había caído por el trenzado cuerpo simbólico y que ahora se integrará a la imagen especular como aquello de lo que ésta carece. Ese A pasará en este estadio a ser lo que le falta en la imagen. La falta en la madre, localizada gracias a la identificación primaria, constituye el cero fundacional de la función paterna, cero que solo demuestra su eficacia cuando logra intentar ser suturado por el uno único en principio y gracias al estadio del espejo por el uno único fuera de serie, del narcisismo especular secundario. En este aspecto, Silvia Amigo nos plantea que ella toma partido, siguiendo a Freud, a la letra, quien llama secundario al narcisismo regresivo desde la carga de objeto y afirma que el narcisismo especular intenta suturar la falta de objeto que en el otro localizó la primera identificación.
y sostiene que si el narcisismo especular tiende a lo sublime, aspira a la perfección sin mácula de la eternidad, si no se conforma con menos de lo excepcional, lo maravilloso y lo fálico en el plano del ser, es porque la imagen especular del niño toma de movida los rasgos de aquel que puso en falta a la madre. En el espejo, el niño adora la imagen de sí en la medida en que asume allí la plenitud de la eterna perfección del Padre muerto, lo que equivale a afirmar que el niño se constituye en el pequeño Dios de eterna perfección que garantiza la sutura de la falta materna. Constituido este sublime yo ideal, las pulsiones tendrán donde realizar las defensas pre-represivas. La vuelta contra sí mismo necesita ese sí mismo situado en el fondo del espejo y que en el álgebra lacaniano es nombrado I' de A, unificación especular de la imagen real. El niño que llega a culminar la primera identificación ha logrado hacer de su cuerpo vasija. La pulsión en el pleno derecho estará en funciones en la medida en que pueda gozarse de la fuente, pero también dirigir la libido a la imagen de sí, al entero del cuerpo proyectado en el otro, según la medida del padre muerto en la madre. No hay ninguna objetividad de lo que aparece en el fondo del espejo. El amor y el odio, reversiones pulsionales, también pre-represivas, dependen igualmente del éxito en la entrada en el espejo. En efecto, el odio, más antiguo que el amor, según Freud, se dirige de movida a todo aquello que extranjero, inasimilable a la perfección, a la perfecta imagen divina de sí, aparezca como objeción de la sutura. El niño se identifica allí donde la madre lo convoca a equivaler al falo que a ella le falta. Es una relación de equivalencia. Se identifica a la falta de la madre en su yo ideal y a partir de allí puede enunciar yo soy tu falta. Sin embargo, debemos considerar que desde el inicio a esa declaración la matiza, o tal como se suele afirmar en matemáticas, la debilita el paradojal objeto A, vivificante y atormentador a la vez, pues si hubiera una identificación del 100%, el chico sería solo una imagen, el yo ideal, y un símbolo, el falo, en el orden del ser, lo que equivaldría a afirmar que estaría muerto. Un texto absolutamente, un resto, afortunadamente permanece inidentificable al significante e imposible de ser pasado al espejo. Se trata de un resto de voz y una brizna de invisibilidad, de algo que no tragable y de un resto caído como es síbalo, que queda fuera de la operación identificatoria. Algo permanece extranjero, tanto a la incorporación del significante como a la formación de la imagen yoica. Este residuo no identificable va a colocarse de movida en oposición al yo para generar así, desde los albores de la estructuración, la raíz del superyo. Este es, pues, producto de la identificación primaria y resulta incomprensible sin la entrada en juego de su dialéctica. Esta identificación con sus complejos avatares pone en marcha la primordial figura de la falta, que es la privación, lógicamente la primera en poner en marcha la estructura. El bebé no podría haber identificado, esto es, haber mortificado el apetito de la que por apetecerlo a semejante grado habría sido su madre, si no hubiera experimentado ese apetito como engullimiento realizado. De ese engullimiento debe borrarse la huella, constituyendo ese punto de borradura el nódulo de la Urverzang, punto atractor de las ulteriores represiones secundarias. La paradoja reside en el hecho de que solo puede afirmarse que el bebé
ha sido tragado desde el momento de producida la identificación que ausenta el apetito. Es decir, solo por la borradura de la huella, sin la cual no habría posibilidad de escritura. Se han de escribir los trazos que habrán ausentado la cosa viva que se habría consumido en la devoración. Este movimiento es llamado por Lacan pasaje al acto de la alienación. Entonces, podemos pensar que no es un pasaje al acto patológico, sino que se trata de fundar la estructura, arrojándose al vacío que el propio devoramiento denuncia en el otro. El bebé entra en la estructura donde ello habla. Este primer pasaje produce la primera identificación a lo real del otro real. No a lo simbólico ni a lo imaginario, a eso que cada uno fue en lo real como objeto para el apetito del otro. El objeto es creado como agujero en el otro por esta identificación y como ya se los he desarrollado en el presente estudio, se produce gracias al Padre. A ver, me esperan un segundito que tengo que resolver algo acá, disculpen. Era mi gata que no se estaba comiendo al padre muerto, pero sí al brownie que hizo mi hija. Bueno, perdonen, disculpen. Se debe haber pasado por ahí para poder operar lo que Freud... Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Este primer pasaje produce la primera identificación a lo real del otro real, no a lo simbólico ni a lo imaginario. A eso que cada uno fue en lo real como objeto para el apetito del otro. El objeto es creado como agujero en el otro por esta identificación y como ya lo he desarrollado en el presente estudio, se produce gracias al Padre. Se debe haber pasado por ahí para poder operar lo que Freud llama la represión primera, prefálica, que consiste en borrar la huella de este primer pasaje. Por ser una identificación tal como la nombra Freud y como lo seguirá haciendo Lacan, cambia una relación de objeto en una escritura. La escritura mortifica el nombre del Padre al hacer la traza a la cosa viva, tanto lo que la madre devora como el seno que el niño consumía. Si la madre le transmite o no a su bebé la deuda que en principio ha contraído con el padre que opera en su estructura, posibilita que se produzca este verdadero cambio fundacional. Para ello es necesario que el niño equivalga para la madre a la falta fálica, la que consigue por el pasaje por su propio Edipo, que estabiliza en ella una relación con dicha falta y da lugar a que una mujer devenga madre. Como resultado de la operación del nombre del padre que le ofrece el vacío de donde proviene el apetito de tener un bebé. Solo el amor del padre castra a una mujer y genera el deseo de ser madre. De acuerdo a la manera en que le habla la madre a su hijo, le va a ser posible pasar la voz del padre, haciendo resonar en su voz el vacío de su falta fálica, de manera tal que su decir resultará nominante. Ahora, si la madre solo le habla dándole consignas de crianza, sin poner en juego nominación alguna, no se hace pasadora de la voz del padre. La voz del padre muerto, operante en la estructura de la madre, resuena en su voz cuando le habla a su bebé que pasa su falta fálica en nombre del padre y torna nominante su voz. Es importante destacar que este padre, en nombre de quien se nomina, no está en posición de triangulación sexual ni de ser el varón de la madre. Este padre pasa la falta sin necesidad de refrendamiento en el coito, inicialmente.
La función del padre desde el costado del niño no pasa por la diferencia sexual. Por lo tanto, el padre edípico del niño no es el padre que pone en falta a la madre, es el concepto de padre muerto que Freud introduce y es un padre que está antes de toda entrada posible en el juego edípico. Más adelante se necesitará otra figura del padre para que va a entrar en carácter de hombre, de varón de la madre, pero para comenzar a hablar debe de haberse incorporado el padre muerto previamente al juego de la diferencia genital. El soma del niño viene al mundo sin ningún agujero libidinal que el niño sienta como tal. Los niños vienen al mundo con boca, oreja, ano, orificio palpebral, pero no con zonas erógenas. Por eso, a diferencia de lo planteado por Melanie Klein, sostenemos que no hay pulsión natural, sino que esta es el resultado de la erogeneización dependiente de la primera identificación. O sea que con la primera identificación se funda también la pulsión. Este soma, que en principio no está agujereado en el sentido analítico, va a transformarse en cuerpo vasijado, si la madre puede, con su voz, hacer pasar la voz del padre, dirigiéndose más allá del chico al falo que le debe al nombre del padre. En ese caso, ya hay desprendimiento de un objeto, la voz que puede hacer las veces de organizador de la acomodación de los agujeros del cuerpo. De ahí en más, el soma del niño va a ser perdido para el psiquismo, se cadaveriza, como dije anteriormente, y la muerte, como les decía en el inicio, ingresa de entrada en la estructuración humana. Perdido el soma, la primera aparición del cuerpo corresponde a la imagen real, no especular, la imagen real en forma de vasija que le falta el objeto. Esta falta otorga a la vasija un núcleo, el agujero central. Este vasijamiento corresponde a la nominación materna. El cuerpo va a adquirir una forma de vasija, una forma envolvente que bordea agujeros. El goce de la vida, ese que nunca conocemos, del que está exiliado todo aquel que, ingresado en la estructura, lo mortificó, va a ser pasado, transferido al goce de los bordes del cuerpo. Ese goce perdido va a insistir en el intento de recuperarse en los bordes del cuerpo. La madre, endeudada con el padre, hace pasar por el soma del bebé una recta infinita de significación fálica, dando lugar al primer trenzado soma-lenguaje. El falo porta un poder agujereante, como recta al infinito, así lo define Lacan en su seminario RSI en 1974, que cadaveriza el soma y lo convierte en corpse, como ya lo dije anteriormente. El niño accede así a la primer forma de cuerpo, imagen real a la que no tiene aún acceso, pero que siente como cuerpo pulsional. El primer sentimiento infantil del cuerpo se asienta en el goce de los orificios que implica la pulsión. La pulsión para Lacan no viene pegada con la vida biológica, sino que se adquiere por este primer vasijamiento, formador del cuerpo. En el momento de este primer trenzado, cae el objeto A en tanto tal. No se trata del A oral, anal, escópico o invocante, sino que se crea el A como falta, como concepto. Sobre este agujero es que se van a colocar luego cada una de las distintas especies del objeto. El objeto A en tanto tal es el hueco alrededor del cual va a girar la pulsión. Y la pulsión se constituye en el límite entre lo somático y lo anímico, para Freud, y se arma pasando el límite de lo somático, ingresando al flamante cuerpo al orden de algo que empieza lentamente a ser representación psíquica. En relación a la segunda identificación, el padre edípico, el tiempo lógico de la metáfora paterna.
La faz metafórica de la función paterna edípica consiste en que el significante del nombre del padre pone bajo la barra el deseo de la madre, rotando al falo de lugar en la estructura que venía teniendo en la identificación primaria. Identificado este significante, el niño consagra a su ser la saturación de la falta en la madre. Ahora, gracias a la eficacia metafórica, pasará a percibir al falo como razón de la división deseante de ésta. La faz metonímica del padre edípico opera desplazando al niño del fondo del espejo materno, prohibiéndole suturar la falta en la madre. Freud afirma en sus desarrollos sobre el complejo de Edipo que corresponde que el padre asuma allí el rol de enemigo en el ámbito sexual, adversario, perturbador, para lo cual es necesaria la presencia real del padre como varón de la madre. Es imprescindible que la madre acuda con gusto, contenta, al encuentro con su amado hombre que la hizo madre, y esto es algo que el niño lee muy bien en la madre, es decir, que es un pertinente lector del goce de la madre. Es esta lectura la que tiene eficacia en la operación de la faz metonímica del padre edípico. El primer triángulo madre, niño, falo va a ser sustituido por el triángulo madre, niño, padre. La segunda identificación es a lo simbólico del otro real, a aquello que Freud llamaba rasgo unario, trazo único. Esa identificación sí corresponde a la lógica de la metáfora paterna y es segunda. La primera identificación, en la medida en que está condicionada por el desgajamiento del significante por fuera de la cerrada elipse del signo, tiene ya relación con el trazo unario. En efecto, cualquier significante está basado en ese trazo de pura diferencia, en ese trazo asesino de la cosa. Por ello, Lacan, en su seminario sobre la identificación, insiste en que esta primera, segunda o tercera solo es posible por y gracias al significante. El seminario parte explícitamente de la segunda, pero deja en claro que es necesario tematizar la primera. Esto es en el seminario 9, que Lacan lo explicita. La especificidad de la segunda es que va a separar el rasgo unario de la holofrase inicial, conjunto del lenguaje que ingresó gracias al ingreso del falo, para señalar de ahí en más este rasgo, el punto desde donde se adquiere un nombre propio a cuenta del sujeto y ya no desde la invocación del otro. Este trazo unario desglosado de la holofrase por la metáfora guarda la más estrecha dependencia con la anterior incorporación del significante fálico, solo que afirmar como fálico al significante le da un valor normativo, universal, mientras que subrayar su carácter unario o incluso único tiende más bien a dejar en claro su valencia absolutamente singular para el sujeto, su evocación de lo que ha pasado bajo la barra. Mientras que la identificación al significante fálico produce una ilusión de plenitud del ser, o por así decirlo, eso es eso, el desgajamiento metafórico del rasgo unario desconfirma esta afirmación. Aparece en escena eso no es eso, que pone fuera de juego toda ilusión de identidad del ser consigo mismo, abriendo el juego al significante binario. El análisis va a investigar qué pasó atrás en el tiempo de la adquisición fálica en la historia primera entre la madre y el niño, en ese tiempo del engullimiento. Esto es lo que diferencia el análisis del resto de las otras psicoterapéuticas. El trazo fálico es universal, tiende a tomar para todos algunas significaciones más o menos iguales. No tiene nada de malo entrar en esta desigualdad si nos aseguramos nuestra exquisita singularidad de sujetos, habiendo reconstruido qué huella está borrada, habiendo asegurado en el trabajo analítico la renovación en transferencia
del adecuado borramiento de esa huella. Por eso Freud, cuando hablaba del inconsciente, proponía su desciframiento, pero cuando se refería al fantasma sugería su construcción. Es recién en la segunda operatoria, la de la metáfora paterna, la identificación secundaria, un trazo simbólico del otro, que va a traducir la falta de objeto en la madre como falta fálica, que ya no podrá ser suturada con un ser fálico por parte del niño, sino que convocará al falo del tener en el campo de la diferencia sexual. Normativamente, todos debemos traducir la falta de objeto en falta fálica, en el orden del tener. Esta intervención metafórica se debe a otra cara del padre, ya no aquel anterior a toda carga de objeto, dado que él crea el objeto, que no sabría preexistirle, sino ahora al padre edípico, el que entra a través del sesgo del ser el varón de la madre. Este padre pone el cuerpo al deseo de la madre, desligando al niño de su imbricación corporal con la demanda materna. Y llegamos a la tercera identificación, y última que voy a trabajar en este texto. La tercera identificación, llamada también por Freud histérica en el sentido estructural y no patológica, es la identificación al deseo del otro, que más adelante permitirá en general tender a identificarse al deseo del otro, sostenido en las imágenes que cubren el agujero que dejó el borramiento de la huella y que delimita en forma encuadrada el marco fálico. De acuerdo a los desarrollos que anteceden, le debemos a la primera identificación la propia constitución del agujero que conecta hacia lo real, exterior y ajeno. A través de la segunda identificación se ha construido el encuadre fálico, con el marco del trazo unario. Si tomáramos la idea de una ventana, utilizando el marco de la misma como lo que encuadra el agujero, y le agregáramos luego los velos donde se van a asentar las imágenes que sobre el orificio de la ventana pueden proyectarse, podemos proyectar nuestras imágenes, hacernos la película sobre esa apertura a lo real enmarcada fálicamente. Esta tercera identificación, que responde, como lo planteáramos anteriormente, al deseo del otro, histéricamente, opta por la película que le gusta al otro, su favorita. Por ello, Lacan definió esta identificación como lo imaginario del otro real. No se trata de pasar una película cualquiera, sino que hay que poder identificar la película que se hace el otro real. Esta película no debería obturar al 100% el acceso a lo real. En efecto, la flexibilidad que otorga el análisis consiste justamente en la capacidad del sujeto de poder tanto tener los velos que vistan ese hueco como correrlos, manteniendo una semi-obturación que ni obligue a un trato de horror con lo real, ni deje al sujeto obnubilado en sus ediciones e inepto para contactar con lo real. En el fantasma logrado se han dado los tres tiempos de la constitución del sujeto en el campo del otro. La identificación a lo real del otro real, la identificación a lo simbólico del otro real y la identificación a lo imaginario del otro real. Son identificaciones con tres modalidades del padre que permitan reducir a un mínimo el goce de la madre. Es desde ahí que creemos poder contestar qué quería el otro de nosotros sobre los marcos normativos fálicos, proyectando en el agujero que deja la represión primordial las imágenes que nos hacemos en nuestras ediciones de esta respuesta. Lacan nomina inhibición a esta tercera identificación para subrayar, a nuestro juicio, cómo la completa integración del velo debería estar normativamente inhibida, de modo de no abrumar con imágenes el agujero central de la Urvertragung, punto real de lo imaginario. La paradoja que plantea este tercer plano identificatorio reside en el hecho de que solo por haber un punto inimaginable
punto que además en su radiofonía Lacan llama corpse, podría tornarse suficientemente consistente el imaginario corporal. O bien, dicho de otro modo, para acentuar el peso de la paradoja, lo irreventable de la idea de cuerpo en la neurosis se afirma sobre este punto cadaverizado, hecho corpse por lo Urvertrang, lo reprimido originario. A la marca de este punto corpse sobre la imagen, Lacan la escribe menos phi. Esta letra aparece delineada en el momento lógico de la tercera identificación, lo que permite que la libido, que había anudado al yo ideal y que el padre había puesto en suspenso en el tiempo metafórico, pase ahora al eche-ich, normalizando el sujeto en este final de constitución de su imaginario, su narcisismo normativo. El yo habrá pasado de la misión extenuante de ser el objeto que suture la falta en la madre a cubrir normativamente como envoltorio el objeto A. Por ello, Lacan en su seminario RSI define al yo como un agujero, a ese mismo yo que se había gestado como el pleno del ser. La fase conclusiva de la formación del fantasma supone el logro de una reconquista del narcisismo que había puesto en suspenso la faz privadora del padre, solo con la diferencia de que ahora el narcisismo se pondrá en la búsqueda del objeto exogámico, según las vestiduras que éste ha adquirido en función de la tercera identificación. El fracaso de esta tercera identificación, en el caso de tratarse de un fracaso en tiempos fundacionales, producirá locuras histéricas, y en el caso de tratarse de fracasos en las varias reformulaciones que requiere cada paso decisivo de la vida, se presentarán las melancolizaciones neuróticas, las crisis graves o los actings pesados, las enfermedades, o tal como hemos dado en llamar al conjunto de estos cuadros los fracasos del fantasma, como los ha nombrado Silvia Amigo. Bueno, termina por aquí el texto y quería, recordarles el videíto que a mí me parece que en realidad, o sea, lo que a mí me dio lugar a presentarlo es que en sí como que quedo sorprendida con lo temprano que se producen estas tres identificaciones, si todo va bien, que luego deben continuar reeditándose, digamos, como lo dije en algún momento del texto, con un otro significativo, o sea, tienen que volver a resignificarse, digamos, hasta culminar el cierre de la conformación fantasmática en la adolescencia. Pero lo que me interesó del videíto es mostrar cómo las bases, los fundamentos, se producen en esta primera relación al otro, que desarrollé en este texto. Y bueno, un poco largo, pero bueno, ahora es la hora de conversar. Si tienen alguna pregunta. Tengo una pregunta para hacer. No sé si estoy habilitado el audio, ¿no? No lo Sí, sé. se escucha bien. Bien, gracias, Isabel. Estaba pensando en el tema que les convocaba y creo que como trasfondo de lo que vos nos presentabas hoy, esta cuestión de las sexualidades o lo que podemos rastrear de sexualidades
o de las llamadas nuevas sexualidades o posiciones en las sexualidades a partir de Lacan y con Freud, y pensaba y trataba de leer, escucharte en esa clave, lo que vos transmitías hoy, y pensé en algún momento que vos ibas a circular en torno a estas cuestiones de las identificaciones, y que giraban en torno a esto de las sexualidades. Y pensaba, porque trabajaste básicamente la cuestión de la identificación, un poco la pregunta iba, ¿qué lugar vos le das a tanto lo que pensaba Freud, o como lo que pensaba o piensa Freud y piensa Lacan, cuando los leemos, en relación a la sexualidad, o sexualidades, como queramos llamarle, y las identificaciones? Porque hablaste de 3 identificaciones, pero digo, Sí. ¿cuál es el lugar que le da, según vos, que podés encontrar para esto, ¿no? Bueno, a mí me parece que el lugar tiene que ver con que la sexualidad se va a producir a partir de esas 3 identificaciones que, bueno, en realidad se van a producir diferentes sexualidades, justamente por ese, me parece que es muy acertado el título de este seminario anual de escuela, que es Sexualidades, aludiendo a la diferencia, y me parece que la sexualidad en un sujeto es efecto del lenguaje. Porque, como dije al inicio del texto, la sexualidad en el hablante ser pierde la relación al instinto, digamos, por el efecto de la palabra, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí el sujeto, digamos, el individuo, por decirlo de alguna manera, queda desorientado en relación al instinto, que podríamos pensar, un instinto que tiene una meta, ¿no? Como, digamos, bueno, el efecto de la palabra lo desorienta, y para que el campo del lenguaje donde se forma el sujeto pueda pasar a la función de la palabra, tiene que pasar por estas 3 identificaciones, como lo mencioné en el texto. Me parece que esa fue la idea de poner el acento en este tiempo, digamos, de estructuración del sujeto, donde se juegan estos mitos que Lacan sostiene, por ejemplo, en el seminario 18, como leí en esta frase, que él dice que él los va a sostener, o sea, que él va a mantener, que el discurso analítico mantiene esos mitos para la estructuración de un sujeto, y lo que él intenta darle a esos mitos es un estatuto lógico que tiene que ver con esta cuestión de la escritura. A mí me parece que la sexualidad depende de esta inscripción del lenguaje como simbólico, pero que no va a dar una única sexualidad en un sujeto, digamos, no sé cómo, o la misma para todos, sino que tiene que ver con su singularidad. Y creo que la sexualidad en un sujeto podríamos pensar que, digamos, en un sujeto adulto, porque en el texto me aboqué a trabajar sobre cómo es la estructura incipiente del ínfant, ¿no? Me parece que el adulto va a ejercer su sexualidad de acuerdo a, me atrevo a decirlo así, es algo que no lo pensaba, no lo tenía preparado ni pensado, como a los objetos que quedó fijado en algún tiempo de la estructuración del sujeto. Me parece que va a tener que ver con eso. Creo que la sexualidad, como lo dije en el inicio, corre por los desfiladeros del significante, y es efecto del significante en el ser humano. No sé si te contesto con esto. No, está bien, pero claro, pero ahí no sé si hay alguna otra pregunta o algo, espero, no sé. Bueno, está, hago un comentario respecto a lo que decís. El tema, yo te lo decía en el sentido de que la utilización de esa dupla, de la, digamos, por así decirlo,
del uso de la identificación y por otro lado el uso de la nominación, que tiene que ver con la condición del ser hablante, la cuestión de la nominación y lo simbólico. Me parece que esta cuestión de las sexualidades, de alguna forma, no alcanzaría, me parece, para poder pensar, no sé, llamémoslas las discordias que pueda haber respecto a las identificaciones o las mal llamadas identidades sexuales. Me parece que ahí, me parece que en ese sentido hay Lacan me parece que permite dar una vueltita más al respecto, que seguramente, bueno, tiene que ver con las tres identificaciones estas que vos hablás, pero me parece que le da una vueltita más a esta cuestión de las identificaciones. Digo, hay algo más de la nominación, algo más que la nominación simbólica, porque, bueno, lo simbólico de alguna manera, la nominación, hay un interjuego con lo real también de la nominación, ¿no? Porque Lacan nos dijo más de una vez que la nominación no es la comunicación, ¿no? No me comunico de alguna manera como hombre o como mujer. Entonces yo creo que el punto de la nominación, solo por la vía identificatoria, en el sentido de los significantes o del lenguaje, como decís, me parece que no alcanzaría. Yo creo que ahí es donde esta cuestión de la lógica planteada por Lacan en las fórmulas de la sexuación, en esos escritos, me parece que propone dar una vueltita más con esta cuestión de la nominación, y me parece que después le vuelve a dar una otra vuelta más para pensar las sexualidades, y es a partir de la nominación más real que viene por la vía del síntoma, o síntoma, como le dicen algunos, no el síntoma, sino el síntoma. Yo creo que en el sentido de que, pensándolo con esta parte de la enseñanza de Lacan, de la cuestión del síntoma, el modo de gozar para cada uno me parece que se va a inventar más como un nombre propio, ¿no? Es decir, porque pone en juego la distribución de los goces, digamos, ¿no? Del uno por uno, ¿no? No sé si queda claro lo que te digo. Creo que me parece que Lacan nos propone pensar la cuestión de la sexualidad, de la sexuación, de las sexualidades, a partir de los escritos de la sexuación, con lógicas, ¿verdad? Pero también a partir del síntoma, de una manera diferente, a esa nominación simbólica que puede dar las identificaciones para que alguien sea sexuado de una determinada manera. No sé si quedó claro con esto. Sí, queda claro. Lo que sí me parece es que tiene que pasar por estas, digamos, como lo digo al inicio del escrito, que la escritura lógica de la sexuación llama necesariamente a los tres tiempos de la metáfora paterna y al complejo de Edipo, tal como Freud lo escribiera, y bueno, y después lo retoma Lacan, como que tiene que pasar por estos tres tiempos, digamos. No quiere decir que de ahí resulte la misma sexualidad para todos, por eso mismo digo que creo que la sexualidad de un sujeto va a depender de lo que pueda conformar en ese tránsito, que va a ser diferente para cada sujeto, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero digo que justamente manejarnos con la cuestión de la sexualidad y las llamadas identificaciones sexuales, identidades, que sería un horror, pero estoy de acuerdo, me parece que ahí es donde el punto más flaco, digamos, del psicoanálisis, si no tomamos estos escritos de la fórmula de la sexuación y mucho más la propuesta de la nominación de lo real a partir del síntoma, que me parece que es una forma de articular diferente al goce, que me parece que respondería mejor a estas críticas de la cuestión del salir de una determinada manera
después que se atraviesa el Edipo con las identificaciones clásicas. No sé si queda claro lo que estoy planteando. Me parece que ahí es donde tenemos el problema y tenemos que trabajar, ¿no? Es un poco eso lo que plantea. Pidieron la palabra Enrique Tenenbaum, Celia y Federico Mautone. Bueno, gracias. Gracias Isabel por tu recorrido que permite, que abre a muchas cuestiones y a muchas preguntas. Voy a hacer dos preguntas. La primera, en ese video de esa bebita, de esa nena que quiere tener un marido, me preguntaba si el término marido ahí tenemos que entenderlo como un significante, es decir, como una identificación al rasgo, como un signo, es decir, como lo que representa algo para alguien, como una imagen. Me preguntaba qué querrá decir para esa beba el término marido, en términos de las identificaciones, como Isabel las tomaste. Y la otra cuestión, vos hablaste de lógica y retórica, o escritura y mito. En relación a la lógica y a la estructura, tomaste, me parece, con mucha pertinencia la cuestión del tiempo, porque efectivamente el tiempo del encuentro del sujeto con la estructura son estas vueltas respecto a estos encuentros. Hablaste de que no es de un solo golpe, pero que deben hacer tiempo, pero que hay sucesivos pasajes. Toda esa vuelta me queda muy clara. Lo que no me queda tan claro, o por lo menos quería acercarte una pregunta, es respecto del imaginario mítico del que hablaste. Por ejemplo, cuando decías que el bebé en ese tiempo del que habla Spitz, en la sonrisa social, reconoce la cara humana, reconoce a sus iguales. Pero esos iguales, cuando después hablas de la madre cocodrilo, esos iguales son cocodrilos, quiero decir, hay algo de esa imagen que toma Lacan de la madre cocodrilo que engulle al bebé o que quiere engullir al bebé, en ese deslizamiento entre la apetencia como el deseo en Hegel y el apetito como el ansia de engullir. Yo te quería preguntar si no es una imagen que tendríamos que repensar hoy por hoy, ¿sí? Podríamos mantener esta imagen de una madre que quiere engullir a su criatura. Habida cuenta, por ejemplo, que Kanner, después que describe a las madres heladeras, las madres frigoríficas del autismo, escribe después un libro que se llama En defensa de las madres, como reconociendo que se le fue la mano con esto. Yo no sé si esa idea de madre frigorífico o madre cocodrilo no es un imaginario de otra época. Quería preguntarte qué pensás sobre eso. Muchas gracias. Bueno, no sé si respondo a estas preguntas. Bueno, voy a responder. En relación a esta pregunta con respecto al video, donde el término marido, que sería, vos decís, bueno, ¿qué es este término? Si es un rasgo, si es un signo. ¿Qué quiere decir para esta beba el término marido? Bueno, ella misma dice, cuando la madre le pregunta, ¿qué es un marido? Y ella le dice que no sabe qué es un marido. O sea, a mí me parece que claramente ella no sabe qué es, pero sabe que quiere un marido. O sea, sabe que quiere lo que quiere la mamá. En ese punto es donde a mí me parece que encuentro justamente la tercera identificación, el desear lo que desea el otro. Y bueno, es por eso que me sorprende, digamos, lo temprano que se produce esto. Ella le dice que quiere un marido piquinino así, chiquitito, o sea, es como que se ha producido la metáfora paterna que pone bajo la barra el deseo de la madre y que da lugar a que la niña, bueno, quiera, se ha producido, me parece ahí, el pasaje del ser, de lo que ella era para el otro, al tener, ¿no? Y eso me sorprende lo temprano que se produce eso por esa expresión de la niña que, bueno, que claramente no sabe lo que es un marido, pero sabe que es algo valioso. Podríamos pensar que es como que tiene una significación fálica en ese punto. O por lo menos es lo que la niña lee que la madre desea.
¿no? Y que entonces, como ella se identifica el deseo de la madre, ella desea un marido para ella también. Bueno, eso por un lado. Y después en relación a esto que vos planteás con respecto a la madre cocodrilo o a las madres frías, como que este autor, que en realidad no lo he leído, que habla de que sea, digamos, no sé si abusado o se ha como hecho una mala prensa en relación a estas madres frías. Creo que la metáfora que utiliza Lacan en relación a la madre cocodrilo que quiere comerse al bebé y que por el falo que opera en la boca de la madre no se lo comería, que ahí lo que trabajé es en relación a lo que plantea bueno, Freud, que es por amor al padre, que la madre no engulle al bebé, digamos, como que la estructura de la madre opera un nombre del padre que da lugar a que ella no se trague a ese bebé y que, bueno, que sea el bebé el que traga el padre muerto. Yo creo que sí, esto se produce, no siempre, por supuesto, si todo va bien, se produce esto. Y además, como vos lo señalaste, tiene que producirse a tiempo. Si esto no se produce a tiempo, no es posible, no es lo mismo, no va a ser lo mismo para el infante. Bueno, no sé si te contesto o seguimos conversando. Gracias por las preguntas. Celia pidió la palabra, está Federico Mautone después, y después pidió la palabra Octavio Carrasco. Bueno, gracias Isabel por tu texto. Voy a ver si puedo plantear algunas cuestiones que me sugirió tu trabajo. A ver, vos planteás muy claramente todo este recorrido que implica un tiempo, que no es un tiempo solamente cronológico, imaginario, sino que tiene su anclaje en el devenir del tiempo, redundantemente dicho. Pero cuando se cumplen las identificaciones se supone que estamos ante un sujeto que va todo, entre comillas, bien, ¿no? Quiero decir, a nivel de la estructura. Vos inicialmente comenzás rescatando estos dos mitos, el de Edipo y el del padre de la horda, como que Lacan los toma fundantes para el psicoanálisis, y en algún momento, si no te escuché mal, vos planteas algo como que digamos, la función del padre en el Edipo es normativizante, apaciguante, pacificante, pero convengamos que eso correría por el lado de la estructura. También está la sexuación, o la sexualidad, o la sexualidad, porque en muchos casos vemos que de pronto no se han cumplido las tres identificaciones, porque ha habido algún trancazo en alguna de ellas, lo cual implica que a nivel de la estructura del sujeto ha quedado plantado en la primera identificación o en la segunda y no se cumplió estos tres pasos, digamos, e igual tiene sexo, digamos, tiene sexuación. Entonces me gustaría saber qué pasaría en esos casos en donde, si tomamos el mito de la horda o el mito de Edipo, convengamos que hay un padre que normativiza, un padre que pacifica, un padre que alivia, pero convengamos que también hay un padre que sexualiza. Al igual que la madre, aunque de distinta manera, no voy a entrar en esta cuestión ahora. O sea que a partir del complejo de Edipo y a partir de estos mitos freudianos, de pura invención freudiana, como el padre de la horda, hay algo del padre que plantea esta cuestión del goce que no necesariamente se da cuando se cumplen las tres identificaciones. Se da en eso, pero también se da en situaciones en las cuales, en situaciones a veces graves desde el punto de vista estructural, como vos lo decías, repito tus palabras,
también vemos la sexuación del sujeto. ¿Cómo lo pensabas? Bueno, evidentemente lo que pienso es que cada sujeto va a producir su sexuación en relación a su singularidad y, como dije antes, en relación también de alguna manera a los objetos a los que quedó fijado, por decirlo de alguna manera, y creo que esto tiene que ver evidentemente con la progresión de los tiempos del sujeto, claramente, hasta dónde alcanzó esos tiempos y esas tres identificaciones, como vos lo Perdón, Isabel, pero la sexualidad, según Freud, si seguimos algunos lineamientos freudianos, siempre es perversa y polimorfa. Y eso no implica que el sujeto sea perverso. Entonces, algo así como que, si no, caeríamos, me parece, correríamos el riesgo de pensar de que de concluir en una genitalidad sana, buena, saludable, etcétera, etcétera, que vos misma inicialmente en tu texto criticabas. O sea que hay una cuestión allí que corren, que tienen su relación y sus correlatos, pero que habría que diferenciar la sexualidad y la sexuación respecto también de la estructura. Porque alguien que no alcanza, repito, los tres tiempos, las reversiones tóricas, toriques, triques, en la estructura, también goza de una sexualidad o una sexuación. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que vos planteás, o sea, me parece que es así. No digo que por no pasar por las tres identificaciones no tenga sexualidad de ninguna manera. Creo que la sexualidad de cada sujeto va a ser diferente en relación a ese sujeto y a cómo se ha constituido ese sujeto. A mí no me cabe duda que sí es en relación a un otro, por esto de que el deseo viene del otro, y bueno, me parece que puede, digo, podría contestar eso. Ahora me pregunto, claro, en relación a ese sujeto que no ha accedido a esta tercera identificación, donde el deseo se identifica lo que desea el otro, ¿qué sucede allí? Por supuesto que creo que sí tiene una modalidad de su sexualidad que habría que ver cada caso en su singularidad, porque puede, bueno, o sea, me parece eso, que habría que ver cada sujeto. Y también, como lo decíamos en los AES anteriores, cada sujeto en relación a lo que dice en un análisis, que no es lo mismo a lo que puede decir públicamente, digamos, o a lo que puede escribir públicamente, o lo que puede decir en relación a su sexualidad, sino lo que dice de su sexualidad en transferencia. Eso me parece también importante poder puntuarlo. Y por supuesto que creo que tiene sexualidad, o sea, cualquier sujeto que esté en relación al lenguaje tiene sexualidad. También los animales que no tienen relación al lenguaje tienen sexualidad, solo que no es la humana, la del parletre. Sí, solo que no se desorientan, a no ser, no sé si hay desorientación en los animales, no me acuerdo bien de eso. Pero, bueno, ahí no, sí hay desorientación, sí, porque a veces no hay, en realidad no es que haya desorientación, no hay orientación. ¿Cómo? Claro, no hay orientación. No hay orientación. Claro. Bueno, no, el instinto los orienta, que es lo que pierde el sujeto al ser hablante. Sí. Pidió la palabra Federico Mautone y después Octavio. Bueno, yo quería agradecerte primero, Isabel, porque estuvo re bueno el trabajo. Se me vino una imagen cuando habló Enrique Tenenbaum de esto de las madres heladeras, y ahora tiene que ver mi pregunta tiene que ver con esto también. Me parece que puede que
las metáforas que use Lacan sean un poco, no sé, agresivas por ahí para un lector no afín con la teoría psicoanalítica. Y entiendo que pida las disculpas por, no sé, o algo de eso, a estas madres, por decirles madres heladeras. Igual me quedé pensando en esto de la madre heladera, y ahora tiene que ver con mi pregunta, insisto. Una heladera, aunque se haya hecho la analogía por la cuestión del frío, también creo que alberga, ¿no? O sea, es un espacio que contiene. Te iba a preguntar, se me vino la imagen de que, por ejemplo, no es lo mismo una milanesa fresca a una congelada. En el sentido de que en que hay cuestiones lógicas que se tienen que dar en determinado tiempo, y que si no se da en ese tiempo, ya no es lo mismo. Que me parece que es lo que pasa, porque de repente una madre de un chiquilín autista después puede tener un hijo que sea neurótico. O sea, me parece que la diferencia está en esto de la culpa, de que a veces las madres piensan como que se las está culpabilizando. No es tan así en realidad. Sino que puede haber algo en la historia de esa madre y en el momento de que esté impidiendo de que se pueda dar esto de la identificación a lo real del otro real. Con esta identificación, Isabel, te iba a hacer la pregunta. ¿Cómo pensás la identificación de lo real al otro real en el autismo, ¿no? Habías dicho, quería agregar otra cosa porque me surgieron más preguntas, no sé si hay tiempo. Habías dicho que la sexualidad es efecto del lenguaje o algo así, ¿no? A partir de ahí me puse a pensar, o sea, ¿cómo pensarías la sexualidad, la toxificación, el cuerpo, todos estos temas, y la pulsión también, ¿no? El autismo, ¿no? Y quiero dar, no sé, dos ejemplos de dos niños con los que yo trabajé, porque o sea, no, es como que veo dentro del autismo, es como que veo diferentes no quiero llamarle grados, pero sí, diferentes momentos. La sexualidad solo se tocaba así, el pene así como un onanismo así, sin nada sin mediación de lenguaje alguno, ¿no? Y él hablaba solo decía algunas palabras como pichí, bizcochito, que era lo único que comía, y nada más. Ahora hay otro que dice, porque la madre le dice esto, dice que se toca la guitarra, porque hace como así, ¿viste? En el pene. Y dice, estás tocando la guitarra, dice, porque la madre le dice eso, estás tocando la guitarra, y él repite, estás tocando la guitarra, en esto de que no se asume, ¿no?, los enunciados en el autismo. ¿Cómo pensás ahí? O sea, ¿qué pasa en el caso del autismo? O sea, es que no se da esta identificación, se queda ahí ¿qué pasa con esa heladera, esa madre heladera? O sea, no todas me parece que llegan a lo mismo, producen efectos iguales en el psiquismo de los niños. ¿Terminaste? Sí. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente en el autismo no se produce esta primera identificación, y bueno, es lo que da lugar a que bueno, el autista, como vos dijiste, no habla en primera persona, digamos, como que repite lo que dice el otro sin asumir un yo que hable en ese momento. Y me parece que justamente tiene que ver con la falla en la primera identificación. Que claramente
vos traés esta vivencia de su sexualidad, que me parece que es claro que es absolutamente autoerótica, digamos, no sé la edad que tiene ese niño, pero bueno, de cualquier manera, o no sé si es un joven, me parece que esa manifestación de su sexualidad es, digamos, en esos términos, en el autoerotismo, claramente. Y bueno, me pregunto allí, ¿no? Digamos, cuál sería la orientación en relación a su sexualidad. Claramente me parece que no se ha producido la primera identificación y que queda por fuera del orden del lenguaje del sujeto autista. Eso es lo que te puedo contestar ahora. Está buena la pregunta, es interesante. Y tiene, Claro, tiene que ver un poco con lo que planteaba Celia, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se producen estas identificaciones? ¿Qué pasa con la sexualidad de ese sujeto? Que para mí ahí está lo singular de cada sujeto. Octavio Carrasco había pedido la palabra. Muchas gracias, Isabel, por tu extensa presentación y prolija en muchos aspectos. Me parece que permite también plantear varios problemas, varias preguntas. Bueno, me tomó esto que dice Federico porque, bueno, es interesante lo que plantea en un sentido que lo pienso un poco diferente a lo que decías. Creo que cuando un niño, saquemos esa cosa de autismo porque en realidad es una moda que estamos como saturados, porque cuando un niño se dice el nene se toca la guitarra, o toca la guitarra, no sé cómo lo dicen, haciendo alusión a hablar en tercera persona, está hablado por el otro, está simbolizado por el otro, pero como la cosa del otro, para decirlo lo más simple, ¿no? Es decir, hay otras situaciones que se denomina autismo también psicopatológicamente hoy, que es cuando los niños no entran ni siquiera a esa dimensión enunciativa, ¿no? O que entran, que no traspasan lo que podríamos llamar algo así como algo de repetición de la langue, con mucho esfuerzo, digamos, con mucho estiramiento, diría, de suponer ahí el sujeto. Eso me parece diferencias, o diferencias donde hoy se mete todo en la misma bolsa. Y no es casual, me parece, que se meta todo en la misma bolsa en relación a esto del autismo, porque también hay otras formas, digamos, diría, rastrear o evidenciar clínica y socialmente cierta digamos, facilitación a expresiones de la sexualidad muy ligadas a ese primer tiempo y algo del segundo, pero con poco del tercero, ¿no? Me refiero a sexualidades donde la dimensión perversa polimorfa es prioritaria, única y excluyente, con una ficción de circularidad, es decir, de autosatisfacción, de agotamiento del placer, pacificadora porque está facilitada, pero inhabilitante para el deseo. Y si todo lo contrario es lo que le pasa a la niña que vos traes, ¿no? La niña se desespera, demanda, pide. Estaría, digamos, en un ataque histérico, podríamos decir. Está en un ataque de nivel. Deseo lo que deseas vos y dámelo. Hijo. ¿No?
Pero en esta pregunta que traía Federico, me parece que sí, hay otra cosa, otro significante interesante en nuestro tiempo que extiende el autismo más que como una figura psicopatológica de la infancia, sino diría como un signo ¿sí? Político de ciertas cristalizaciones del ciudadano, del individuo, ¿no? Que justamente eso que aparece, bueno, sujetos que aparentemente no establecen una demanda o no establecen una relación de deseo asumido como deuda, ¿no? Formas que alimentan sin duda la segregación mental, social y política, ¿no? Eso. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Mientras voy a decir algo, Isabel, agradecerte por el trabajo. Me parece que está bueno, porque bueno, el SAE pasado habíamos quedado con algunas preguntas en relación al tema del complejo de Edipo. Había hablado si estaba vigente, si no, cómo pensar. Me parece que está bueno tomar estos dos mitos para pensar algunas cuestiones, y también me quedaba pensando en esto que planteaba Octavio, porque hay como unas modas ahora. Escuchaba un sexólogo hablar respecto de, bueno, de algunos que se definen como asexuados, como que no tienen sexo. Entonces ahí esa relación de sexualidad y deseo, me parece que está bueno ahí como para cuestionar allí, ¿no? Más allá de, digamos, de haber alcanzado estas tres identificaciones, cómo eso no es suficiente. Me parece que hay algo ahí que se impone también en relación al goce, que bueno, a mí me hace pensar en el discurso capitalista y en algunas cuestiones que hemos estado conversando, porque de repente el sujeto puede tener una estructura neurótica y sin embargo tener como una presentación autista, si lo pensamos en relación a la sexualidad. No sé si se entiende el comentario. Sí, vos haces referencia a que tendría como una sexualidad autoerótica, digamos, en una estructura neurótica. Sí, sí, claro. El sexting que traías vos, Karina, ¿no? Sí, en ese sentido, me parece que igual es importante, sobre todo también porque se habló bueno, en esto de la reasignación de sexos y todo, me parece que es importante esto de las identificaciones y de cómo diferenciar algunas cuestiones en relación a cada sujeto después en su singularidad. Me hace acordar un caso que una vez trabajó Álvaro, donde hace muchos años ya, donde justamente él trabajaba con alguien que se iba a operar, y bueno, qué suerte que lo pudo escuchar un analista y que no se operó, porque si esa persona se hubiera operado, me parece que hubiera desencadenado, o sea, seguramente porque no sé, por lo menos había dudas en relación a eso. Entonces, creo que está bueno como pensarlo, lo de las identificaciones, también para pensar en el tema de la estructura, en algunas cuestiones, pero a la vez creo que dentro de la neurosis también puede pasar esto, ¿no? Como muy propio de la época, en relación como a la muerte del deseo, como en relación a que hay una diferencia a cómo se presentaban antes las cosas, me parece. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, un comentario sobre lo primero que dijiste, Karina, y es que el goce autoerótico existe en cualquier estructura. El goce autoerótico y masturbatorio está en cualquier estructura. Por eso me parece importante poder distinguir y tener esto claro para no caer en viejos preceptos
que Lacan se encargó muy bien de desmitificar respecto de la estructura perversa, plantearla como una estructura más y sacarle la connotación epocal de que un perverso es un malo o un mal ciudadano. Cuando en realidad se trata de una estructura en donde hay una inversión, en donde un padre tenía que estar en un lugar y está el otro, está muy bien explicado en el seminario 4, aunque luego Lacan va a modificarlo a esto, pero sí colocarlo a nivel de estructura, que no es ni buena ni mala, porque acá, por suerte, el psicoanálisis no es moralista, no se trata de la moral, se trata Sí, igual no lo justamente... decía en No, ese ya sentido. sé, pero esto es un agregado mío que me sugirió, que tiene que ver con... ay, se me cayó. Que tiene que ver con que no se trata de lo moralmente correcto, sino justamente de que cada uno pueda gozar en la sexualidad que siempre es perversa y polimorfa, independientemente de la estructura, digamos. Y me parece que en ese punto, en nuestra época, conviene tenerlo claro como para no quedarnos atados a cuestiones epocales, ¿sí? de censura o de... Sí, o de prejuicios. De prejuicios. Trata de eso, de mover eso. Pero lo interesante, por ejemplo, Lacan mismo en los años 60 planteaba, bueno, a ver, la regulación del placer, dice, los dispositivos de regulación del placer, ¿no? Son los que generan el goce, en relación al plus que no es atrapado dentro de los dispositivos de placer. Y mi lectura es que de esa frase hay una gran producción, no digo que haya sido así, pero de esa frase hay una gran producción que desarrolla Foucault en relación a lo que son los dispositivos del placer como parte de la biopolítica. Pues la oferta contemporánea, a diferencia de los tiempos de Freud, es que todo el placer es posible a nivel imaginario. Se puede comprar con tarjeta de crédito.